Bueno, comencemos a grabar. Esta es la clase del día 6 de septiembre de Derecho Internacional Público y vamos a tratar la unidad 13 de Derecho Internacional Público, para lo cual voy a compartir pantalla y vamos a charlar sobre eso. Tenemos presentes a algunos de los estudiantes, algunos no están porque están preparando examen. Están Magali Domínguez, Oriana Capelli, Mauricio Suárez Santiago y Alejandro Torres. Como les digo, me encantaría que pongan la cámara. Bien, entonces acá ponemos esto. ¿Me pueden decir si están viendo lo que estoy compartiendo? Se ve bien, profe, se ve bien. Muy bien, gracias, gracias. Perfecto. Sí, dice, muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces también voy a ver si estoy grabando. Está grabando, perfecto. Bueno, entonces iniciamos la unidad 13 de Derecho Internacional Público. Acá, al principio, les he puesto en qué consiste la unidad 13. Las normas porque la unidad 12 también refiere al derecho del ambiente, que esa le iba a dar el doctor Blanco. Pregunto, ¿saben si han dado ya la unidad 12? ¿Eh? ¿Alguno que me diga? ¿Han dado la unidad 12? Yo me estoy fijando en mis apuntes a ver si tengo la unidad. Bueno, dice, se quedó en la unidad de derechos humanitarios. Bueno, porque tenemos distribuido y la 12 le iba a dar el doctor Blanco y yo iba a dar la número 13. Bueno, esto es como entonces les va a servir de introducción a lo que va a dar el doctor Blanco, que va a ser la profundización del derecho del ambiente. En realidad, esta unidad refiere a las normas, los tratados internacionales que refieren al derecho del ambiente. Incluso, como les voy a mostrar ahora, a algunos tratados internacionales, porque hay muchos más tratados internacionales. Estos son los más importantes. Y una puntualización es que el programa ha quedado viejo. Ahí habla de normas internacionales del medio ambiente y hoy en día ya no se habla más de medio ambiente, se habla del derecho del ambiente. Así que es como de viejos decir medio ambiente, hay que decir derecho internacional del ambiente o derecho del ambiente. Quería empezar con esta cita, que es de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que dice, no todo está perdido, porque los seres humanos, que son capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, pueden optar por el bien, pueden regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales. Así dice la encíclica Laudato Si en el punto 205. También arranco con el cuadro cronológico. Todo esto también está en el documento de cátedra que les envié. Y entonces estos son los documentos sobre los que voy a basar mi exposición. Pero como dice ahí, es indiciario. Hay más instrumentos, hay más que esto, hay mucho más. Pero bueno, vamos a tratar estos que son los más importantes. La Declaración de Estocolmo, 1972, unos artículos que preparó una Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas para el tema de responsabilidad por daños causados en el ambiente. Son artículos y era un proyecto de artículos. La Convención de Basilea, que dio lugar a la Ley 23.922, el Convenio ONU de Diversidad Biológica de 1992, el Convenio de Diversidad Biológica adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro en el año 92, la Declaración de Río, también del año 92, sobre ambiente y desarrollo, el Protocolo de Kioto, la Cumbre de Johannesburgo de 2002 y la encíclica Laudato Si. Como les digo, hay más, pero bueno, yo voy a tratar esto. Recorté esta parte del universo. Para empezar, entonces vemos qué es el ambiente, que seguramente lo van a ver también en la unidad 12. Como ven, no es medio ambiente, sino que es ambiente. El ambiente constituye uno de los valores protegidos por el orden jurídico internacional. Es el conjunto total de los factores relacionados entre sí que rodean y forman parte de la Tierra. El estudio y protección del ambiente encuentra su correlato en el tipo de estudio que se llama ecología. Y la ecología proviene del griego oikos y logos, casa y logo. Casa y estudio o tratado. La palabra ecología es utilizada para estudiar el ambiente. Y también se habla de la economía de la naturaleza. Eso era el punto 1. Vamos con el punto 2. Declaración de Estocolmo.
Esto lo partimos del año 1972, en la cronología que les mostré primero. A ver, vamos con la cronología. ¿Ven? 1972, Declaración de Estocolmo. Hacia allá vamos. Para empezar, como para sintetizar qué contiene la Declaración de Estocolmo, tenemos dos menciones sobre lo que es el hombre. Una mención sobre países en desarrollo. Una mención sobre el futuro. Una mención sobre lo que sería el crecimiento de la población. Y una conclusión con mención de quiénes son responsables por el ambiente. La Declaración de Estocolmo fue realizada en una reunión de la Conferencia de Naciones Unidas en 1972. ¿En qué ciudad puede ser? ¿Alguno que me responda? ¿En qué ciudad se realizó? Oriana, ¿te acordás? Estocolmo. Muy bien, en Estocolmo. Era para ver si estaban atentos. En Estocolmo, muchas gracias, sí. Se hizo en Estocolmo y como van a ver, hay varias cosas que se hacen en Estocolmo. Se ve que es un centro importante de reuniones para el tema del ambiente, de los derechos del ambiente. Entonces, es una reunión que se hizo en 1972. En esa época casi no se hablaba del tema del ambiente, o no había conciencia de que se podían destruir los elementos del ambiente. Yo medio que me acuerdo de eso, porque yo era chiquita, pero ya en esa época empezaron a haber carteles que hablaban del no uso, de que no se tenía que fomentar que se usara los desodorantes, unos desodorantes que hacían como los que hay ahora, pero me parece que los que hay ahora le eliminaron determinados elementos que tenían en esa época y que eran muy nocivos para el medio ambiente. Y se fomentaba en esa época que se usaran los desodorantes que largaran un líquido más que una cosa gaseosa, ¿no? Para evitar el ambiente. Y también se empezó a hablar de las emisiones de los autos, de los aviones, y todo eso fue, no sé si producto de o en el marco de esta movida del año 1972 en pos del ambiente. Junio 1972. Entonces, como les he dicho, hace dos menciones, a ver, para hacer síntesis, dos menciones del hombre, una mención de los países en desarrollo, una mención al futuro, una mención al crecimiento de la población y una conclusión sobre responsabilidades. Dos menciones sobre el hombre. La primera mención sobre el hombre. ¿Quién me quisiera leer este punto 1? El Yo lo hombre leo. es a la vez, uy, perdón. Bueno, léelo, Bueno, léelo, sino que como dale, ahí. dale. El otro muchacho, que no sé quién es porque no tengo el nombre, no lo veo. No saben que no veo cuando pongo el PowerPoint, no puedo ver las personas. El otro estudiante, el compañero, nos lee el segundo mención sobre el hombre. Así que primero la primera mención sobre el hombre, vamos. Dime. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. El hombre ha adquirido el poder de transformar de manera inmunerables maneras de de transformar de maneras inmunerables y en una escala sin precedentes cuando lo rodea. Claro, el hombre rodea, todo lo que lo rodea, el hombre lo transforma. Y lo transforma de manera que puede ser para bien o para mal, ya vamos a ver. Ahora, esta es la primera mención, el poder que tiene el hombre sobre el ambiente que lo rodea. Ahora vamos con la segunda mención. Segunda mención sobre el hombre, el compañero lo va a decir. Otra mención sobre el hombre. El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. La capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Pero, aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y su medio. Así es, esas son las dos menciones del hombre. El poder del hombre en primer lugar, y en segundo lugar, que el poder es bifronte, digamos, es para bien o para mal, y en ambos casos puede ser terrible. Una mención sobre países en desarrollo. Dice, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Pensemos que no son unos zurditos estos, no son unos comunistas, nada. Son gente que está en Estocolmo, en el corazón de Europa, con mucho dinero y mucho desarrollo. Y dicen, la mayoría de los problemas ambientales
están motivados por el subdesarrollo. Hay millones de personas que siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos y por eso los países en desarrollo esto de perogrullo, ¿no? Que los países en desarrollo deben buscar su desarrollo. Qué vivos que son, más fácil lo hacen. Bien. Entonces eso es sobre los países en desarrollo. Y después habla del futuro. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo a las consecuencias que pueden tener estos actos para el medio. Porque por ignorancia, por indiferencia, podemos causar muchísimos daños, en mención del futuro. Irreparables al medio terráqueo en el que dependa nuestra vida y nuestro bienestar, sobre todo para el futuro. Entonces, van dos menciones del hombre, una mención de los países en desarrollo, una mención sobre el futuro y los daños que le podemos causar. Y ahora habla del crecimiento. Y acá empieza a tocar el tema malthusiano de que hay demasiada gente. Dice, el crecimiento natural de la población plantea constantemente problemas relativos a la preservación del medio. Como que el hecho de que nazca gente, más y más y más gente, puede provocar más problemas en el medio. Eso es debatible, depende de cada lugar. Porque ahora, por ejemplo, con el tema del control de la natalidad y que ya nadie tiene hijos, o que hay muchas parejas que se llaman dos sueldos, ningún hijo, así es el acrónimo en inglés, o personas que tienen un sueldo pero no quieren tener hijos, y bueno, cada vez hay menos cantidad de hijos. Cuanto más desarrollo, la gente menos quiere tener hijos. Bueno, ¿hasta qué punto no tener hijos implica que haya mejoras en el medio ambiente, en el ambiente? En realidad, creo que tiene que haber mejora en el ambiente, pero no necesariamente una detención de la posibilidad de reproducirnos. Bueno, después tenemos, entonces ya dijimos, dos menciones sobre el hombre, una mención sobre los países en desarrollo, una sobre el futuro y el daño que podemos hacer, otra sobre el crecimiento de la población, y ahora mención de responsabilidades. Alejandro, ¿vos podés leer o quién puede leer? A ver. Si Sí, no quiere tengo leo problema. yo, profe. Bueno, Bueno. pero vamos más así, vamos variando. No. Dice, Declaración de Estocolmo, mención sobre responsabilidades. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones en todos los planos acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades el medio ambiente del futuro. Bueno, entonces dice, ciudadanos, comunidades, empresas, instituciones, todos tienen responsabilidades. Y de todo tipo y condición. ¿eh? Bueno, entonces estos eran como menciones. Mención de esto, mención del otro. Y ahora también declaran principios. En realidad los principios son 26. No voy a poner acá los 26, sí están en el documento de cátedra que les mandé, pero acá puse algunos, los más importantes. Por ejemplo, empieza por la declaración del hombre de que tiene derecho a la libertad, a la igualdad, al disfrute de la mejor condición de vida posible. También, es como obvio. Punto 1. Punto 2. Los recursos naturales que hay, como la tierra, el agua, la flora, la fauna, etcétera, son muestras de ecosistemas naturales y deben preservarse. Y ahí habla de las generaciones presentes y futuras. Y ahí hay un principio muy importante que es de la preservación del ambiente para las generaciones futuras. Y la responsabilidad que tenemos, la generación de ahora, no solo la mía, sino la de ustedes también. Ustedes y yo estamos viviendo en este momento, siendo el día 6 de septiembre a las 3 de la tarde, estamos juntos viviendo. Por más que yo tengo mucho más que ustedes, formo parte de una generación que está viviendo ahora. Bueno, nosotros, usted y yo, somos responsables por la generación futura de, por ejemplo, hijos de ustedes, hijos de mi hija. O sea, mi hija ya forma parte de esta generación, pero la generación que venga, a ver qué ambiente le vamos a dejar. ¿Va a tener un ambiente o va a estar todo quemado? Entonces, ese principio de la responsabilidad de la generación presente por la generación futura y el ambiente futuro está en este principio número 2. El principio 3 debe mantenerse, restaurarse la capacidad de la tierra de producir, que sea productora de nuevos bienes. Principio 4, y el hombre tiene la responsabilidad de preservar y administrar la flora y la fauna. Principio 5, los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro para el futuro agotamiento. Por ejemplo, los minerales.
Yo cuando era chica, por ejemplo, se pensaba y se enseñaba en la escuela que el agua era renovable. Y hoy en día se sabe que el agua no es renovable. Hay una cantidad limitada de agua en la Tierra, que a lo mejor en algún momento puede evaporarse y puede agotarse. El agua no es renovable, entonces el agua hay que cuidarla. Sí sería renovable, por ejemplo, los rayos del sol tomados a través de un sistema de captación de energía solar. Eso sería un recurso renovable. O la energía eólica es un recurso renovable. Principio 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancia tóxica o de otros materiales y a la liberación de calor que se produce, por ejemplo, con las emisiones de los autos, de los aviones e incluso por algo que también yo cuando era más joven no lo sabía, que son las emisiones de los gases de metano, de los gases que emiten los mamíferos, particularmente las vacas y el resto de los mamíferos que son criados para ser explotados en la industria cárnica. Esos gases que ellos emiten son malísimos para el medio ambiente. Uno diría, pero no, no puede ser solamente por eso. Y sí, está estudiado que los gases de las vacas y de otros animales que están de esa manera explotados, porque son explotados, matados, asesinados los pobres animales, pero la cuestión es que esos gases son malísimos también para el ambiente. Principio 7. Los estados deben tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares también. Porque el mar también, uno piensa que uno echa las cosas al mar y listo, y el mar también se va contaminando y se puede llegar a contaminar y además se deshielan, se produce un calentamiento del mar, se deshiela en determinados lugares, ese deshielo produce un levantamiento del nivel del mar que va tapando tierras que estaban siendo habitadas. Entonces es todo un combo, ¿eh? Es una cosa que lleva a la otra. Si no lo cuidamos y no cuidamos el ambiente actual, para la generación futura no va a tener ambiente para vivir. Bueno, acá está hasta el principio 7, en realidad tiene 26 principios. Y pensemos que esto, ¿en qué año es esto? A ver, háganme acordar en qué año es. 1900. 1972, sí. Este es el primer documento que estamos analizando, Declaración de Estocolmo, 1972, hace más de 50 años. Bien. A ver, vamos a otro. Este es otro documento, el proyecto de artículos de ONU sobre responsabilidad internacional de los estados. Este es un proyecto de artículo, pero quedó en proyecto. Pero no importa porque todavía se utiliza como antecedente, como precedente. La cuestión es que se dice, en 1953, inmediatamente después de la Guerra Mundial, la Segunda, la Asamblea General de Naciones Unidas le encomienda a una comisión de derechos internacionales la tarea de codificar, de hacer una especie de código de reglas de responsabilidad internacional. Entonces, en 1976, piensen que el otro era Estocolmo, 1972, este es 76, la comisión preparó un proyecto de convención internacional sobre responsabilidad internacional. Y la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2001 la remitió a este proyecto de convención a la atención de los estados. Y entonces se estudia este proyecto, pero como que se considera importante por lo que establece de la responsabilidad de los estados. El artículo 1 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional enuncia el principio fundamental que, aunque no lo dice acá, seguro que es todo el que causa un daño está obligado a responder. A ver qué dice. Dice, este principio es el reiterado constantemente tanto en los casos de la Corte Internacional de Justicia, el caso del Canal de Corfú, en otro caso el proyecto de Najimaros y otros. Y se estableció el principio de toda violación por un Estado de cualquier obligación da lugar a responsabilidad del Estado. No es el que causa un daño, es todo el que viole una obligación está obligado a responder. Esto incluso forma parte de otra de las unidades que estamos estudiando, que es la responsabilidad del Estado. No sé a qué profesor le ha tocado dar, pero les sirve porque está conectado con los daños causados al ambiente. Entonces, hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción o una omisión que es atribuible al Estado, según el derecho internacional, constituye una violación de la obligación internacional de ese Estado, y la atribución de la responsabilidad del Estado es en conjunto. Y lo que quiere decir ahí, que no se entiende bien, es lo siguiente. Es responsable por el Estado tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, como por ejemplo el intendente de una municipalidad, y todo el que sea un funcionario público de cualquier nivel. En definitiva, si el Estado nacional no adopta alguna decisión para evitar que se tomen esas cosas erróneas que causan un daño, el Estado nacional es el responsable.
Por eso, por ejemplo, en el caso Spoltore, que a veces yo les hablo de ese caso Spoltore, un caso de derecho internacional y de derecho laboral, el Estado argentino es responsable por lo que hizo o dejó de hacer o el juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, el Poder Judicial. Entonces, el Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Otro antecedente, la Convención de Basilea, que tiene como fechas clave 1989, 1991, y esta convención fue adoptada en Argentina o ratificada mediante la ley 23.922. Este convenio de Basilea fue aprobado en Argentina, fue ratificado por la ley 23.922 en 1991. Regula la gestión transfronteriza de los desechos peligrosos y cualquier otro desecho, con el objeto de proteger el ambiente y la salud de las personas. Obliga a todos los países miembros a asegurarse de que esos países miembros se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional, procurando minimizar las cantidades que atraviesan las fronteras, las cantidades ¿de qué? De basuras y de desechos peligrosos. Y por otro, tratar de eliminar los desechos lo más cerca posible de los lugares donde se genere el desecho. Claro, no es cuestión de, en un lugar determinado, en un estado, se generó un desecho, voy y se lo tiro, atravieso la frontera y se lo tiro al otro estado. O se lo tiro a través del río, lo tiro al río, que sé que el río le va a llevar sus aguas al estado vecino. Eso sería una violación del convenio de Basilea. Supongamos que en el examen le pregunten, ¿qué pasa si hay un río que es de Argentina, pero que va a parar a Chile? Supongan, no sé, no creo que exista porque tiene que atravesar la cordillera, o que va a parar a, no sé, a Uruguay, y una fábrica de Argentina tira sus desechos al río y terminan estando en Paraguay. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué norma se está violando? ¿Me van a decir ustedes la respuesta? La Convención de Basilea. De Basilea, que es la capital de un estado europeo. De Basilea, aprobado por ley. ¿Por qué ley? 23.922. Muy bien, en el año 1991 se estaría violando esa norma que fue ratificada por Argentina, que fue ratificada por Argentina mediante la ley 23.922, y por lo tanto forma parte de nuestra legislación. Entonces podría venir Uruguay en ese caso y reclamar y decir, ustedes, Argentina, están violando el convenio de Basilea. Bueno, el convenio de Basilea exige, en ciertos casos, que se notifique y se consiga un consentimiento previo del otro Estado y por escrito, en el caso que se realicen movimientos de desechos. Seguramente no va a ser el Estado el que haga el desecho, va a ser a lo mejor una fábrica que esté en uno de los estados y está trabajando, está fabricando una fábrica, por ejemplo, una fábrica textil que tiñe jeans. Me acuerdo que hace muchos años había una acá, no sé si era de la de jeans, pero que entonces necesitaba todo tipo de elementos que tiñen en distintos colores. Me acuerdo que se había quedado todo lleno, en el parque industrial, todo el lugar donde estaba esa fábrica, había quedado todas las piedras y todo el terreno de color rojo, azul, violeta, todo tipo de colores había ahí. Bueno, suponete que no hubiera sido así, que hubiera sido una fábrica que tiraba eso y se lo tiraba a algún tipo, o que muy, muy irresponsablemente lo cargaba en un camión y se lo tiraba en el país vecino, cruzaba la frontera y se lo tiraba al país vecino. ¿Por qué lo va a hacer? Incluso, aunque fuera a tirarlo en un terreno que fuera de ella, pero en el país vecino. Entonces, el convenio de Basilea exige que se notifique al Estado a donde van a ir a parar esos desechos, se notifique e incluso se consigan consentimientos previos, y si no se está violando el convenio de Basilea. Estos permisos para hacer estos desechos y para hacer estas exportaciones, fíjense que es una exportación de un desecho, están sujetos a la aplicación de prácticas sostenibles de gestión de residuos, las cuales son desarrolladas por grupos de expertos, tanto dentro del convenio como también a través de guías orientativas. ¿Qué se entiende por desecho peligroso? Puede haber desechos que causen daño. Por ejemplo, este tema de las tinturas que estaban en el piso del parque industrial, me acuerdo que fue hace como 20 años. Y al cliente mío, era un caso de un accidente de trabajo, le habían provocado como unos ojos así, unas lastimaduras en la piel al trabajar con esas tinturas. En este caso,
Tal vez no era peligroso, era simplemente contaminante. Pero ahí vamos más allá. ¿Qué se entiende por desecho peligroso? Son aquellos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en su anexo 1, o sea, tiene un anexo que los enumera, a menos que no tenga ninguna de las categorías descritas en el otro anexo que tiene que establecer excepciones. Bien, entonces, otro punto. Ese era el de Basilea, que era del año... ¿Qué año era? ¿Alguien se acuerda del año de Basilea? ¿Qué dijimos recién? 99. 1991. 1991, sí, el que estaba además la ley que la ratificaba. Muy bien, 23.922. Ahora vamos caminando en el tiempo y estamos en 1992 con el convenio de Río de Janeiro sobre diversidad biológica. Hay que tener en cuenta que en 1992 tenemos este convenio de diversidad biológica y vamos a ver más adelante que tenemos también en el mismo año está el convenio de Río sobre, ya les digo, pinky, esperen que los busco. La declaración de Río ya les digo, está este de la diversidad biológica y otro que se llama, esperen, este es largo, este. Y otro que se llama Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. Así que tenemos de la diversidad biológica y del ambiente y el desarrollo sostenible. Y ambos son de 1992. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Sí, y además yo esto lo voy a bajar, lo voy a poner y se los voy a mandar para que lo tengan, para escucharlo nuevamente, ¿verdad? Así les sirve también a los compañeros que no estuvieron en el día de hoy. Entonces, Convenio de Río de Janeiro sobre diversidad biológica, 1992. Este convenio de diversidad biológica entró en vigor en 1993 y tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad. ¿Alguien me puede decir qué sería la biodiversidad? ¿Qué sería? ¿Paula? Y es como la variedad de formas de vida que hay en la Tierra, digamos, ¿o no? Sí, totalmente. Incluso dentro de las mismas formas de vida hay subgrupos. Por ejemplo, tenemos pájaros, pero dentro de los pájaros hay pájaros de un tipo, pájaros de otro tipo, y a la vez dentro del pájaro de un tipo, de otro tipo, tenemos el pájaro así, pero que es de alas azules. O sea, cuanto más diversidad tengamos, es mejor. Cuanto más se vaya la diversidad para la vida en el planeta. ¿Eh? Entonces, la conservación de la biodiversidad, la diversidad de la vida. Entonces, tiene como objetivos tres objetivos. Conservación de la biodiversidad, que es el principal objetivo porque el convenio se llama sobre la diversidad. El uso sostenible de sus componentes, dice así, y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de los recursos genéticos. Aquí entonces habla de distribución y que seamos equitativos un estado con otro estado. El Convenio de Diversidad Biológica, o CDB, Convenio de Diversidad Biológica, es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica, los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas, y este convenio es el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica tiene que ser o es una preocupación común de la humanidad y una parte integral de nuestro desarrollo. O sea, no podemos desarrollo destruya la biodiversidad, que destruya el ambiente. El desarrollo sin cuidado del ambiente, en realidad es del desarrollo de trogloditas, digamos, de gente que se está autodestruyendo. Bueno, para alcanzar los objetivos de este convenio, el convenio promueve siempre la asociación entre los países. Ese es uno de los principios que están en juego, que vienen diciéndose ya desde Estocolmo, que es el principio de cooperación. Entonces, sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, el acceso a los recursos genéticos y la transformación de tecnologías en ambientalmente sanas, tienen que ser la base de esta asociación. El mismo convenio dijo que el 2010 lo llamó el Año Internacional de la Diversidad Biológica y que del 2011 al 2020 tenía que ser la década global de la diversidad biológica. No sé qué ha pasado en esa década, porque ya terminó la década, y encima en el 2020 vino la pandemia.
Pero la cuestión es que del 2011 al 2020 se llamaba la década global de la diversidad biológica. Se dice que en la pandemia reflorecieron un montón de especies o se multiplicaron muchos integrantes de especies porque como los hombres estaban guardados en sus casas, los animales podían salir y multiplicarse. Bueno, ¿quiénes participaron en este convenio de la diversidad biológica? 195 estados. También la Unión Europea son partes en este convenio. Son parte del convenio todos los estados miembros de la ONU, pero no Estados Unidos. Así que pensemos, convenio de diversidad biológica, todos los miembros de la ONU, pero no Estados Unidos. Así que Estados Unidos no le pueden, o sea, dice, no, a mí no me reprochen que yo destruyo la diversidad biológica. Ese convenio. Asimismo, los estados no miembros de las Naciones Unidas que han ratificado, o sea, tenemos miembros, gente que ha ratificado el convenio, pero no es miembro de las Naciones Unidas, como el Estado de Palestina, el Niue, las Islas Cook, y también dice la Santa Sede y los estados de la Santa Sede con reconocimiento limitado no son parte. Dice la Santa Sede y los estados con reconocimiento limitado no son parte de esta convención. Sin embargo, como veremos más adelante, la encíclica Laudato Si es realmente muy exhaustiva y replica muchísimo de los principios y los enunciados de este convenio sobre la diversidad. Los Estados Unidos han firmado, pero no han ratificado el tratado, y entonces, claro, no les es aplicable, dicen, no, no me lo pueden reprochar a mí. No han anunciado planes para ratificar este convenio de Río de la diversidad. Sigamos. A ver, no me deja seguir, pero ¿qué pasó? Se fue a la miércoles. Un segundito. Ahí está, sigamos. Acá. Algunos artículos de la Declaración de Río de la Biodiversidad de 1992. Acá he puesto algunos, pero hay muchos más. Mira, he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He puesto hasta 7, pero hay más. Artículo 1. Los objetivos de la declaración. Eso lo podemos leer después en el original. El artículo 2 establece al modo de los convenios en inglés, que siempre hacen una especie de autodiccionario, enuncian qué significa tal cosa, y entonces hay un largo enunciado como una especie de diccionario. Entonces dice, por área protegida se entiende tal cosa, por biotecnología se entiende tal cosa, por condiciones in situ se entiende tal cosa. Hay como 2 páginas más o menos de los términos utilizados y qué es lo que significan. Seguimos la Declaración de Río de la Biodiversidad. El artículo 3 es un principio. Dice que de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. Es como decir, el derecho de propiedad sería, es como un derecho de propiedad de cada estado a explotar sus propios recursos. Pero hay que tener en cuenta que no que perjudique el medio, el ambiente de otro estado. Eso es muy importante porque antes se creía que dentro de un estado uno podía hacer cualquier cosa, total estaba dentro de su estado. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Es debatible ahora en este momento con la poda de los árboles en la selva amazónica, cuando la poda de los árboles de la selva amazónica están causando una especie de hueco en la capa de ozono, y están cambiando además las posibilidades de lluvia hacia el sur, sobre todo Argentina, todo porque se hace la tala de los árboles en el medio del estado de Brasil. Entonces, ¿hasta qué punto un estado, es debatible, digamos, hasta qué punto un estado puede explotar y reexplotar sus elementos cuando le causa un daño aún de manera remota a otro estado? Porque está todo conectado. Otro principio que establece en qué casos y a dónde van a parar los reclamos en caso de violación del convenio de diversidad. Es el artículo 4. Artículo 5, el principio de cooperación que, como les digo, ya viene declarándose desde Estocolmo. Los estados deben cooperar los unos con otros, incluso con derechos intelectuales, con investigación científica. Artículo 6, obligaciones de las partes contratantes. Hay que elaborar estrategias para la conservación y sostenimiento de la diversidad biológica. Deben integrar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. Identificar cuáles son, o sea, tiene que hacer investigación, tiene que identificar los componentes de la diversidad biológica
Debe proceder al seguimiento de los componentes de la diversidad. Entonces, debe identificar y debe hacer un seguimiento. Debe identificar los procesos que puedan ser perjudiciales para la diversidad biológica. Debe mantener y organizar los datos derivados de la actividad de identificación y seguimiento de conformidad con los anteriores artículos e incisos. Bueno, entonces hasta ahí era la declaración de Río, pero de diversidad biológica. Ahora dice, declaración de Río sobre ambiente y desarrollo sostenible, que está muy conectado con la diversidad, ¿no? También es del año 1992. En esta declaración de Río se destaca que tiene que haber un equilibrio entre tres aspectos. ¿Quién quiere leer los tres aspectos? A ver. Aspecto ambiental, aspecto económico y aspecto social. Así es. Tiene que haber equilibrio entre estos tres aspectos. O sea, yo no puedo hacer un gran desarrollo tecnológico y, no sé, y conseguir muchísima plata y tener grandes empresas, pero que en realidad te están causando un gran daño al ambiente y además no tomar en cuenta que estoy empobreciendo a lo mejor a la población que está al lado o que estoy causando un daño a unos guadales y humedales que donde vivían los carpinchos. Entonces estoy destruyendo los carpinchos. Entonces tengo que tomar en cuenta todo. Es como una rueda, como se muestra ahí, como una rueda. El aspecto ambiental relacionado con el social y relacionado con el económico. Esta declaración ratificó los principios establecidos en otra declaración anterior, la de Estocolmo, de 1972, y formuló 27, o sea, vamos, el otro era 26, me acuerdo. Este es 27 principios básicos sobre el desarrollo sostenible, la dignidad humana, el medio ambiente natural y hace obligaciones de los estados en materia de preservación de los derechos ambientales de los seres humanos. Y que tiene que haber un equilibrio, como les digo, ahí como una rueda. Bien. Además, dice, la primera, esta también se le llama, a estas declaraciones se le llama cumbre de la Tierra. Entonces, como que la primera cumbre de la Tierra fue Estocolmo 1972. 20 años después, tenemos en 1992 las declaraciones de Río durante una segunda cumbre de la Tierra. Y después, en 2002, hay una tercera cumbre de la Tierra, que es en Johannesburgo. Y después la cuarta cumbre de la Tierra se produce en Río de Janeiro nuevamente en 2012, en la cumbre Río más 20, en 2012. Entonces son 4 cumbres de la Tierra que dan lugar a Estocolmo 1972, las 2 declaraciones de Río 1992, la de Johannesburgo de 2002 y la de Río de Janeiro 2012. En esta declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, se debatieron soluciones a los siguientes 4 problemas y se establecieron 27 principios. ¿Quién me quiere leer los 4? Reducción de la producción de productos contaminantes o tóxicos, mayor utilización de energías no contaminantes y renovables, y el apoyo por parte del gobierno al transporte público, ya que se puede reducir el tráfico, escasez de agua potable en distintas partes del planeta y soluciones de cómo poder ahorrar la poca que tienen. La poca agua potable que tiene. Muy bien. Gracias, Pablo. Bueno, acá les pido, me voy a remitir a lo de, no sé si vieron qué bonito el PowerPoint. Digan, oh, qué bonito el PowerPoint. Muy Bueno, lindo, profe, me encantó a mí. yo siempre busco PowerPoint que sean acordes a lo que tengo que dar, así no son todos aburridos. No, muy bonito. La verdad que yo misma me encantó. Había varios para ambiente, había varios. Entonces, acá les pongo, leer el documento de cátedra que yo ya se los mandé. Díganme si lo recibieron, lo vieron. Se los mandé ayer. Sí, profe. Muy bien. El documento de cátedra hace como una síntesis. Además del documento de cátedra les mandé los documentos en que se basa, como en la Declaración de Estocolmo o la encíclica Laudato Si, qué sé yo. Pero, digamos, en el documento de cátedra yo misma les hice como una especie de síntesis. Entonces les pido que en esta parte estábamos en la Declaración de Río sobre el ambiente y desarrollo sustentable o sostenible, lean los 27 principios y traten ustedes, como yo trato acá, de hacer una síntesis. Por ejemplo, si principio 1, tal cosa, principio 2, tal cosa, principio 3, o sea, la idea principal de cada principio.
porque si no es imposible acordarse. Imagínense, los 27 principios son imposibles, pero a lo mejor se pueden acordar de la idea principal de aunque sea 10 principios, los más importantes, y seguramente los otros se van a derivar de los mismos. Entonces, leer el documento de cátedra los 27 principios. Bien. Ahora vamos con el protocolo de Kioto. Punto 7, protocolo de Kioto. Respecto al protocolo de Kioto, quiero que recuerden, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 10 años o más en realidad, acá en San Luis, que se dio un boom de que se trataba de plantar plantitas, de plantar árboles en las rutas. ¿Se acuerdan? Que el gobierno mismo mandó a plantar árboles. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, y en las escuelas, si mal no recuerdo, también daban plantitas para que los alumnos Daban plantaran en la plantitas. casa. Totalmente. Porque acá en la provincia de San Luis, no sé qué había hecho porque eso no conozco, qué habrá hecho, qué habrá firmado, pero estaba en consonancia con este tema del protocolo de Kioto, eso. Porque me acuerdo que decían que estábamos adquiriendo crédito en el marco de los protocolos, porque es un crédito ambiental que te dan. Es decir, vos obtenés este crédito de alguna manera paliando algún daño que has hecho o que podrías hacer en un futuro. Es como una especie de debe y haber, que si vos sembrás árboles, bueno, te dan como una especie de en favor, digamos, crédito. Y por ejemplo, te dan 5 puntos de crédito. Si en algún momento tus fábricas estropean el medio ambiente, bueno, te restan 3 puntos. Y así van haciendo como una especie de balance de créditos y débitos. En el marco de eso está el protocolo de Kioto. ¿Eh? Ahora vamos a ver, miren, el protocolo de Kioto es un protocolo de una convención marco de Naciones Unidas de cambio climático. Ahora ya no estamos hablando de ambiente, sino de cambio climático. Es más, les digo, este año yo participé en en un congreso internacional porque era interamericano en realidad, más que internacional, abarcaba Argentina, México, Perú, Bolivia, un montón de países latinoamericanos, que hablábamos todos del cambio climático y las cosas que causaban el cambio climático. Eso hará, qué sé yo, 6 meses. Y ahora otra vez hay otro congreso más sobre cambio. Está habiendo mucho estudio de cambio climático y a la vez políticamente hay una gran corriente política que hace como una negativa de eso, hace como dice, no, no es verdad, porque el cambio se produce por sí mismo, los hombres no lo causamos, el cambio se produce por sí mismo. Es como la gente que niega el holocausto, ¿viste? O la gente que niega, no sé, cosas muy claras. Pero bueno, hay una corriente política, pero que en realidad lo que pasa es que para mí, en mi opinión, está como favoreciendo las empresas que producen las emisiones, que son las que producen el cambio climático. Y entonces no quieren ser restringidas de ninguna manera y por eso, no, el cambio climático no lo causo yo, se causa solo. Es como la película de la era del hielo, ¿viste? Se causó solo la era del hielo. Bueno, pero ahora nosotros somos los que estamos causando el cambio climático. Y por eso, este año yo por lo menos he visto 2 congresos grandes sobre el cambio climático. Entonces, ahora ya no se habla más del ambiente simplemente, sino que se habla del cambio climático y cómo está incidiendo el ser humano con ese poder que tiene, que fue declarado, ¿se acuerdan? Por el artículo 1, 2, 3 de la Declaración de Estocolmo, causó el poder que tiene el ser humano para bien y para mal, en este caso para mal, está causando un cambio climático porque está causando el deshielo de los polos al causar se eleva la temperatura debido a las emisiones. Se eleva, se eleva. Entonces ya tenemos, por ejemplo, 1 o 2 grados más que lo que teníamos hace 50 años. Como promedio, 1 o 2 grados más de calor. Y en invierno, 1 o 2 grados menos de frío. Y ese cambio climático produce el deshielo de los polos. Y el deshielo de los polos hace que se caigan, por ejemplo, los grandes masas de hielo y se caen y van a parar al mar. El mar aumenta el nivel y entonces hay lugares donde el mar mismo tapa lugares que estaban siendo habitados, que estaban cerca del mar. Y a la vez el cambio de la temperatura del mar provoca la muerte de muchos animales que dependen de ese mar que estuviera frío o caliente, según el caso. Por ejemplo, el oso polar cada vez ve más y más reducido su lugar donde podía vivir. Todos esos cambios están siendo provocados por las emisiones de metano, de ese tema de la cría de animales, las emisiones de los aviones, las emisiones de los autos, y que la tala de los árboles.
Y entonces todos estamos provocando ese cambio climático. Y este protocolo de Kioto, a ver de qué año es, si lo tenemos por acá. Ajá. Reconocimiento personal. A ver, vamos a ver acá. No lo tengo acá. Acá. El protocolo fue adoptado en 1997, pero entró en vigor recién en 2005. Bueno, este protocolo de Kioto está en el marco de este tema, ¿no? De hablar del cambio climático. Y es un acuerdo internacional que tiene por objetivo las emisiones de 6 gases distintos que provocan el efecto invernadero, ¿eh? Y que generan esos gases se producen así, están como tapando nuestra atmósfera, no permiten que el calor se expanda, se queda acá el calor y se va calentando cada vez más. Este documento, el de Kioto, comprometió a países industrializados, signatarios, es decir, que habían firmado, a establecer que las emisiones de GEI, de las emisiones de gases de efecto invernadero, fueran cada vez reducidas, fueran reducidas. Fue estructurado en función de los principios de la Convención. El protocolo en base a la Convención, establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y para la Unión Europea. Y así reconoce de alguna manera que en 1997 los principales responsables eran los países del norte, los países más desarrollados. Fue adoptado en 1997 en Kioto, ¡ay! Se me fue, Japón, pero no entró en vigor sino hasta 2005. Y en 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Este protocolo acordó que se redujeran al menos un 5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero desde el 2008 al 2012 en comparación con las emisiones de 1990. Pero claro, como no llegaron a cumplir los objetivos, fueron ampliando el plazo, como quien va, no te puedo pagar, bueno, dame un plazo más, así están. El protocolo posee dos instrumentos más, conocidos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Implementación Conjunta. Mecanismo de Desarrollo Limpio y la implementación conjunta del protocolo por los estados. Al invertir en proyectos de tecnología limpia, por ejemplo, el tema este de plantar los árboles, en economías en desarrollo en los estados postsoviéticos, es decir, los estados de Europa del Este, después de la caída del muro, las economías avanzadas obtienen bonos de carbono. Ese tema de que yo les decía son como créditos. Vos ponés árboles y obtenés una especie de crédito. Y esos créditos los podrías vender o podrías compensarlos con a lo mejor emisiones que te han certificado que has hecho muchas emisiones, que están dañando el medio ambiente, el ambiente, y entonces los compensas con los bonos o créditos que obtuviste por plantar árbol. En el protocolo de Kioto, la energía nuclear no fue incluida entre las formas de energía que pueden considerarse entre estos mecanismos y productores de emisiones de GEI. El protocolo de Kioto estableció un riguroso sistema de seguimiento, revisión y verificación y un sistema de cumplimiento para garantizar la transparencia y hacer que las partes rindan cuentas. Bueno, 8. Cumbre de Johannesburgo. Como les digo, las cumbres de la Tierra teníamos la de Estocolmo, Suecia, 1972. La de Río de Janeiro, Brasil, 1992. Johannesburgo, Sudáfrica, 2002. Y después van a ver que está una nueva de Río de Janeiro en el 2012. 4 cumbres de la Tierra. Entonces, la cumbre de Johannesburgo es la tercera edición de la Cumbre de la Tierra. Hay una gran crítica que hubo, que costó muchísimo dinero. Me encanta porque incluso, miren, acá hay un comentario, a ver si lo puse. No lo puse. En el documento de cátedra está una de sus asistentes, una de las funcionarias que asistió ahí, dijo que habían gastado tanto como para darle de comer a, no sé, a todo un país, debido a todo lo que había costado la cumbre de Johannesburgo, que era un despropósito que buscaran mejorar el medio ambiente, mejorar el ambiente, pero por otro lado era un dispendio de dinero que se necesita en otros ámbitos. Costó 33 millones de euros a Sudáfrica, porque se hizo en Sudáfrica, donde es Johannesburgo, y 47 millones de euros a todas las Naciones Unidas. 80 millones de euros en total, que podría ser la conexión de agua potable para 80.000 personas en una ciudad como La Paz o como Manila, Filipinas. Bueno, como les digo, están las tres cumbres de la Tierra: Estocolmo, Río de Janeiro y Johannesburgo, y hay una cuarta. ¿Quién se acuerda cuál es la cuarta cumbre de la Tierra y en qué fecha? ¿Quién se acuerda?
Me abandonaron. Estamos acá, pero no nos acordamos, profe. No se acuerdan. Bueno, la cuarta cumbre de la Tierra es Río de Janeiro 2012. Así que son 4 cumbres de la Tierra. Estocolmo, Suecia, 1972. Río de Janeiro, donde se hicieron 2 convenios, uno de biodiversidad y otro de ambiente sustentable. Johannesburgo, Sudáfrica, 2002, que fue la que fue tan costosa, que costó tanto como, no sé, toda una ciudad, La Paz, el agua potable de La Paz, Bolivia. Y 2012, Río de Janeiro. Son 4 cumbres de la Tierra. La cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en Sudáfrica, se hablaba del desarrollo sostenible, así como la segunda declaración de Río, desarrollo sostenible. Fue organizado por la ONU. Este encuentro pretendía ser un discurso ecologista, con una labor de concientización. Se constituyó como instrumento de coordinación entre diversos actores de la sociedad internacional, relativo al crecimiento económico y al desarrollo social. ¿Se acuerdan que hay 3 pivotes? La cuestión social, la cuestión ambiental y la cuestión económica, 3 aspectos. Pero nunca hay que dejar de lado el crecimiento económico, pero también el desarrollo social. Los temas de estudio de la cumbre de Johannesburgo. ¿Quién los puede leer? A ver. Tema de estudios de esta cumbre de Johannesburgo. Acceso al agua y estrés hídrico, energía, producción agrícola, biodiversidad animal y salud. Muy bien. Como ven, vieron que veníamos hablando de Estocolmo, fue como una especie de introducción al tema, y hablaba de la cooperación y hablaba del ambiente. Después tenemos las de Río, hablaba de la biodiversidad, y otro hablaba de la producción sustentable. Después vino Kioto, que hablaba de las emisiones. Después estaba Basilea, que hablaba de no tirarle los desechos peligrosos a los estados vecinos. Pero de alguna manera, acá, con esta rueda de los 5 temas, se trata de tocar todos los temas. El agua, la biodiversidad, la producción agrícola, que tiene que ver con que sea sustentable, que no genere más calentamiento global, la energía, que hay que tratar de que sea energía renovable, y la salud de las personas. Algunos temas de especial interés fueron, como les digo, el acceso al agua, la energía, la producción agrícola, la biodiversidad y la salud. Acá están desarrollados los 5 aspectos. Bueno, quería llegar también al último punto, como lo de Johannesburgo, para profundizarlo, tiene el documento de cátedra y lo pueden ver ahí, a esos 5 puntos. Después tenemos como último aspecto la de Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco del año 2015, hace muchísimo. Todavía no se llega a leer, no se llega a profundizar, no se quiere hablar de esto. Incluso vieron que en nuestra iglesia hay personas que siguen más. Me acuerdo, hay misas a las que yo voy y que el sacerdote que dice la misa recuerda a otros papas y no el papa actual. Es como si vivieran, es como mi suegra que siempre vivía con una novia anterior. Yo tenía un cuñado que tenía muchas novias siempre. Sí, bueno, conmigo fui yo nomás, porque mi marido me tuvo a mí nomás como novia y mujer. Pero mi cuñado era pispino y siempre estaba con una novia, novia y después otra novia y después otra novia. Y mi suegra siempre prefería la novia anterior. Entonces, siempre cuando se peleaba con esta novia y pasaba una nueva novia, mi suegra hablaba, ay, porque la fulanita, la anterior, era tan linda por esto y por lo otro, y así, siempre estaba con una novia atrasada. Así que uno a veces va a misas donde el sacerdote le recuerda a Benedicto, le recuerda a Juan Pablo II, le recuerda a Pío XII, qué sé yo, y se olvidan de Francisco, que es nuestro papa actual. Para mí Francisco no sé, es muy importante para mí. Me parece que es una persona que se animó a hablar de cosas que antes no se hablaba. Y la encíclica Laudato Si es del año 2015 y a pesar de eso todavía no se profundiza lo suficiente. Lo interesante de la encíclica Laudato Si es que por un lado es un documento religioso, pero también es un documento humanístico. Hacia lo humanístico y al punto tal que es más estudiado en niveles académicos, en otros niveles académicos que no son religiosos, que en los niveles religiosos, por lo que les digo, la polémica que viven
quieren una iglesia más tradicional y más antigua y más sí, están con otros papas anteriores. Pero entonces yo conozco muchísima gente académica que no es religiosa y que estudia Laudato Si y le parece un documento fundamental, porque es tan importante como el protocolo de Kioto, como la conferencia de Estocolmo, en ese aspecto, ¿no? De alguna manera es como una síntesis también de los anteriores. Y la Laudato Si también habla del cuidado de la casa común. Y este término del cuidado de la casa común se usa mucho. A veces en reuniones religiosas se habla del cuidado de la casa común, o no sé, siempre se habla de que nuestra tierra es nuestra casa común. Si desaparece nuestra tierra, desaparecemos nosotros. ¿Qué? Porque es nuestra casa común. ¿De dónde viene la palabra Laudato Si? Yo les voy a contar de dónde viene por una experiencia personal de mi mamá, que mi mamá vivió muchos años en Italia y también trabajó en Italia, qué sé yo, hablaba italiano, todos los chiches. Y en un momento dado va a visitar Asís, y cuando va a visitar Asís es un lugar muy montañoso y va subiendo, va subiendo la calle, porque la misma ciudad de Asís sube y baja porque está en medio de la montaña. Y en un momento dado va subiendo una calle y corría un viento terrible en la calle, era una cosa horrible como corría el viento. Y mi mamá y sus compañeras, estaban con amigas que estaban visitando Asís, enojadísimas con el viento. ¿Qué es ese viento horrible? Mirá, me despeiné. Además, despeinarse en esa época era terrible porque el peinado era muy acartonado. Así te llegabas a despeinar y se te quedaba todo chanfleado. ¿Se acuerdan que se ponían, las mujeres se ponían como una especie de fijador en el pelo? Así que te llegaba a despeinar el pelo y te iba a quedar todo fijado, pero para cualquier lado. Entonces mi mamá enojadísima con el viento, las chicas, las compañeras, todas enojadas con el viento y diciendo este viento de miércoles, qué por qué, qué sé yo. Cuando llega a la esquina, había un recordatorio de la oración de Francisco, pero San Francisco de Asís, que decía, Laudato Si, mi Señor, por frate vento, decir. Y que seas, como algo así como, Laudato Si sería, seas alabado, Señor, por el hermano viento. Se ve que todo el mundo llegaba ahí, sentía el viento, y entonces habían puesto la oración de Francisco, San Francisco de Asís, que decía, alabado seas Señor por el hermano viento. Porque hay toda una oración de San Francisco que habla, alabado seas Señor por el viento, alabado seas por el agua, alabado seas por el sol, por toda la naturaleza, ¿no? Esta oración de Francisco, San Francisco de Asís, refiere a la naturaleza. Por eso esta encíclica se llama Laudato Si, y siempre me acuerdo por la anécdota de mi mamá que estaba enojada con el viento. Bueno, acá entonces vuelvo a decir, el título de la encíclica se extrae de las primeras palabras del documento. Todas las encíclicas no reciben un título temático, sino que se nombran por su frase inicial. Y esta encíclica empieza así, Laudato Si. Las primeras palabras Laudato Si son en italiano y se traducen por alabado seas. Y forma parte de una cita del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que abre la encíclica en la que el santo alababa a Dios meditando sobre las bondades del sol, del viento, el famoso frate vento, el viento, la tierra, el agua y otras fuerzas naturales. La elección de este pasaje para comenzar Laudato Si es un recordatorio de cómo las personas que tengan fe no solo deben respetar la tierra, sino también deben alabar y honrar a Dios por tener tierra, porque si no tuviéramos la tierra, estaríamos muertos. Seríamos como Armagedón. Estaría todo quemado y nosotros con el fuego. Bien, ¿cuáles son las principales secciones de Laudato Si, de la encíclica? La Laudato Si está dividida en 6 capítulos, cada uno de los cuales capítulos puede leerse en una sección de 20 a 30 minutos. Es larga la encíclica. La encíclica completa está disponible en el sitio web del Vaticano, se puede ver en cualquier lado, pero yo les puse una síntesis a ustedes en el documento de cátedra. El primer capítulo, lo que está pasando en nuestra casa común. El segundo capítulo, el Evangelio de la creación. El tercer capítulo, la raíz humana de la crisis ecológica. Cuarto capítulo, una ecología integral. El quinto capítulo, algunas líneas de orientación y de acción. Y el capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica.
Entonces, en el primer capítulo, lo que está pasando en la casa común, como les digo, se llama la casa común. Ahí resume el alcance de los problemas actuales relacionados con el ambiente. Ahí dice medio ambiente, pero es ambiente. Y ahí, por ejemplo, se habla de contaminación, cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad y la desigualdad global. Segundo capítulo, el Evangelio de la creación. Dice, se basa en la Biblia como fuente de conocimiento. Esto es más para alguien más creyente o más que tenga conocimientos bíblicos. Se habla de los relatos de la creación del Génesis, que se interpretan como un orden de cultivo responsable y protección de la naturaleza. Porque vieron que dice, creced y multiplicaos, dominad la tierra, sed fecundos, y algo así, sigue así. Y además está el tema de que Caín y Abel le presentaron al Señor sus primicias, le presentaron sus primicias de animales y también de lo que habían cultivado. Abel lo que había cultivado no, al revés. Eh, bueno, uno lo que había cultivado y el otro le presentaba un animal para sacrificar. Y lo importante es, estaban explotando la tierra y se lo ofrecían al Señor y además daban gracias por lo que estaban recibiendo. Después sigue la historia de Caín y Abel, pero son 3 puntos aparte. Lo importante es que el que explota dice, crecer y multiplicaros, dominar la tierra, y bueno, como que tenemos que tener un cultivo responsable. No me gusta decir explotación, sino un cultivo responsable y protección de la naturaleza. El mundo natural se presenta además como un don, un mensaje y una herencia común de todos los pueblos. La raíz humana de la crisis ecológica explora las tendencias sociales y ideologías que han causado problemas medioambientales. Y entre ellas está el uso irreflexivo de la tecnología, el impulso de manipular y controlar la naturaleza, la visión de los seres humanos como algo separado del ambiente. En eso hay una visión de que el hombre está por encima del ambiente. Nosotros nos adueñamos del ambiente, estamos separados, cuando en realidad formamos parte del ambiente. Y si le hacemos daño al ambiente, nosotros mismos. Después, las teorías económicas que causan un daño al ambiente. Después, el capítulo 4, una ecología integral, presenta la principal solución de la encíclica a los actuales problemas sociales y ambientales. La ecología integral afirma que los seres humanos forman parte de un mundo más amplio y pide soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y de los sistemas sociales. Y dice LS 139. Es así porque cuando se la nombra, se nombran pedazos de la encíclica, se nombran así. LS, Laudato Si, LS, número como si fuera un versículo, 139. Otro, algunas líneas de orientación y acción y educación y espiritualidad ecológica. Lo que quiero decir también que está en el documento de cátedra es que no es solamente Laudato Si y el Papa Francisco el que habló del ambiente y del cuidado de la casa común o del ambiente, sino que los papas anteriores también lo hicieron. Miren, el Papa Juan Pablo II enseñó en muchas ocasiones sobre el deber de custodiar la naturaleza. Por ejemplo, en la encíclica Centesimus Annus de 1991, Juan Pablo II escribió sobre la naturaleza como don de Dios y la necesidad de que los seres humanos cooperen con Dios, etc. La Centesimus Annus esbozó una conexión entre la ecología natural y la ecología humana, dijo así, anticipando el concepto de ecología integral de Laudato Si. También el Papa Benedicto se hizo eco de estas mismas enseñanzas durante su papado, por ejemplo, en su encíclica Caritas in Veritate en 2009. Caritas in Veritate, por ejemplo, versículos 48 a 52. Laudato Si afirma el consenso científico muy sólido de que el cambio climático sí está ocurriendo. Entonces, Laudato Si sostiene la postura y dice que es científico, que hay estudios sobre el tema y demostraciones de que se produce un cambio climático y se produce un calentamiento global, en definitiva, como yo les decía. Así como la evidencia de que la actividad humana es el principal motor de este calentamiento. No se produce naturalmente este calentamiento, se está produciendo por la actividad humana. La actividad humana tiene que ser más responsable. El cambio climático es uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Y la encíclica Laudato Si subraya los esfuerzos existentes para reducir el cambio climático. Y esto se debe a que muchos tienen más recursos, poder económico, político, de alguna manera están ocultando que están provocando el cambio climático. Entonces parecen concentrarse en enmascarar los problemas, en ocultar los síntomas. Y esto hace que, entonces, si estamos ocultando los síntomas, no vamos a curar el mal y vamos a seguir produciendo calentamiento global.
Y también habla de los pobres, y ¿se acuerdan ese tema de las tres patas? Que sea el cuidado del ambiente sustentable, la cuestión económica y la cuestión social. Entonces, un tema clave de Laudato Si es que los esfuerzos para reducir el cambio climático y ayudar a las personas en situación de pobreza no tienen que ser algo opuesto, tienen que perseguirse como un proyecto unificado. Y sería un error reducir las emisiones de manera que se perjudique a los marginados de la sociedad o se imponga una carga inmanejable a los países más pobres. Y dice la encíclica, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino que hay una sola crisis, que es sola, compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren de una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza. Uy, muy bien, he llegado hasta el final. Miren, muchas gracias, dice. Bien, ahora vamos a verles otras las caras y les pregunto. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Y qué les pareció el tema? Yo tengo una pregunta. Sí, Había mencionado 4 cumbres, pero no me quedó muy en claro cómo era esto de los convenios, el protocolo de Kioto, porque no estaba incluido ahí, o cómo era eso, se me desordenó mucho la cuestión ahí. sí, son 4 cumbres. La de que en realidad dan lugar a 4 documentos. Las cumbres son las reuniones y están los documentos que se hacen en esas cumbres. La primera cumbre de la Tierra, 1972, Estocolmo, y da lugar a la Declaración de Estocolmo. La segunda cumbre es la cumbre de Río, la primera es 1972, la otra a los 20 años, 1992. En la cumbre de Río tenemos 2 declaraciones, la Declaración de la Biodiversidad y la Declaración del Ambiente más sustentable, del ambiente sustentable, que se interrelacionan, pero son las dos en 1992. La tercera es Johannesburgo, 2002, que hace su propia declaración, que no está tan profundizada, pero en el documento de cátedra sí lo tienen más profundizado. Y la cuarta, una nueva declaración de Río en el 2012, ¿no? Entonces son 4 cumbres de la Tierra y otros documentos. En cuanto a Kioto, es el protocolo de Kioto, que es el que da el origen a eso de los créditos y los débitos. Ujú. Si planto tal, qué sé yo, 2000 árboles, voy a tener un crédito en mi favor, un crédito o un bono de ambiente, y si en ese momento me descubren una emisión mala que está provocando un daño al ambiente, a lo mejor puedo compensar esa emisión negativa con los árboles que planté. O si no, con los árboles consigo una especie de crédito, ese crédito se puede vender a otro estado, lo venden, y ese estado con ese crédito compensa una emisión de, no sé, de cosas que van al ambiente, de gases negativos que van al ambiente, con el crédito que yo le vendí. Eso es lo raro del Kioto, que hace una especie de cambalache de créditos y débitos. Ahora bien, en el de Kioto no está ratificado y puesto en vigencia para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede emitir lo que quiera porque no ha ratificado eso. Pasa lo mismo con no sé si ustedes saben, con la Declaración de los Derechos del Niño. No está ratificada por Estados Unidos. Hay un montón de esos convenios internacionales importantes y que generan obligaciones internacionales y no están ratificadas por Estados Unidos. Bien, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias. Igual creo que revisen el documento de cátedra, revisen también el PowerPoint que se los voy a mandar para que más claridad. Y si vemos que hay alguna cosa oscura, lo volvemos a ver, lo aclaramos. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte no, profe, no sé los chicos. Yo tampoco. Bueno, entonces yo les voy a bajar esto, lo voy a poner en YouTube, se lo voy a mandar para que lo repasen. No sé ustedes, pero yo este tipo de clases así, otras clases, ¿no? Que yo asisto, los pongo y los escucho. Me voy a dormir, escucho y así me entra. Cuando preparaba para los concursos, por ejemplo, me he escuchado clases enteras no sé, de la solidaridad laboral. Entonces me lo ponía en el oído, me iba a dormir, lo iba escuchando.
Yo no digo que se pongan a escuchar, a ver toda la clase, una por una, las diapositivas, pero a lo mejor escuchando, o ponen y se ponen a escuchar, están cocinando, y les va entrando, además del documento de cátedra, que es el que yo les he dado, y los documentos accesorios que en realidad están mencionados y sintetizados en el documento de cátedra. Así que bueno, más tarde les mando el PowerPoint y la grabación está puesta en YouTube. Pónganle me gusta, que yo soy fan de que me pongan me gusta. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, no, profe, dice No, profe, Camila. no. Bueno, muy bien. Entonces, miren, dejamos de grabar acá.